cada momento. Y cuán privilegiados somos, como tantas veces hemos dicho, el poder estar aquí en esta mañana, el poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios y de poder juntos venir ante su presencia y adorarle y reconocer su grandeza, ser recibidores de las promesas que en el pacto que Él ha hecho de bendecirnos podemos tomar. Y este salmo casi que es un salmo que lema para nosotros empezar, muchos domingos le usamos para empezar en la mañana, pero yo creo que es un salmo que encierra tantas bendiciones y tantas verdades que nosotros deberíamos tenerlo más presente en nuestras vidas cada día. Y es el Salmo 133, porque verdaderamente es un gozo, es una delicia poder habitar los hermanos juntos y poder estar en la armonía del Señor, poder estar todos conectados bajo la misma dirección de su Espíritu, disfrutando de un solo Dios, de un solo Padre, de un solo Señor y Salvador, y disfrutar de esa armonía deliciosa que tenemos los hijos de Dios cuando estamos en su presencia y cuando pueblo suyo venimos ante su presencia. Dice el salmista que eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa bendición es como el buen rocío, el rocío del monte, ese rocío en la mañana que vemos y que llena la hierba, la vegetación, está llena de ese rocío que da vida, que alimenta, que hace florecer, que vemos un color distinto en la vegetación, ese disfrute, esa hermosura que podemos contemplar a nuestro alrededor, es la misma hermosura que se contempla cuando el pueblo de Dios habita juntos, cuando hay delicias a su diestra, cuando estamos presentes en esa armonía. Ahora dice que Dios en ese ambiente, su generosidad se vierte de una manera especial. ¿Y cuál es la manera especial? Dice que en esa armonía, en esa delicia, Jehová envía bendición y vida eterna. Así que es importante que pensemos, hoy estamos siendo bendecidos por Dios de una manera especial. Cuando hemos acudido, cuando hemos salido de nuestras casas, quizás muchos con dolor, otros con fatigas de la semana, otros con preocupaciones, con angustias, sin saber qué les repara el día de mañana y quizás algunos sin tener idea de qué va a acontecerle en esta tarde. Pero ustedes han tomado la decisión de venir a habitar juntos con el pueblo de Dios al disfrute de esta delicia, de esta armonía, pues tenga por seguro que Dios derramará bendición y vida eterna. Bendición sobre su pueblo y sobre todos aquellos que hoy nos congreguemos. Vida eterna que ratifica en nuestros corazones que le pertenecemos a Dios. Pero también vida eterna sobre aquellos que vengan en esta mañana y no hayan nunca tomado una decisión por Cristo. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día que usted se mueva un paso más adelante. A lo mejor usted ha tomado una decisión por Cristo antes. Y esto normalmente lo hacemos al final. Pero a lo mejor usted ha tomado una decisión por Cristo. A lo mejor usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador allí en su corazón. Pero a lo mejor hoy es el día en que usted se mueve un paso más adelante y usted toma la decisión de dar testimonio público a través del bautizo. O usted hoy renueva un compromiso con Dios. Hoy puede ser el día que en la armonía del pueblo de Dios, Dios derrame bendición sobre su vida y la certeza de la vida eterna. Si usted ha tomado una decisión por Cristo, no se detenga. Continúa adelante. Continúa adelante. Dios tiene grandes bendiciones preparadas para todos aquellos que a Él se acercan. Así que es importante que nosotros reconozcamos su grandeza, su presencia en medio de su pueblo y la bendición que es habitar juntos en armonía. Porque en ese ambiente es que Dios derrama bendición y vida eterna. Padre, te alabamos. Y una vez más encomendamos nuestras vidas y este tiempo a ti, Señor. Eres tú la razón de nuestra adoración. Es a ti a quien venimos en esta hora, humildemente, para entregar al Señor nuestra adoración, nuestros cánticos, nuestras oraciones. Es a ti a quien vamos a implorar para que nos guíes a través de tu palabra y traigas a nuestras vidas ese manantial de agua fresca que nos alimenta, nos ayuda a crecer y a entrar en una relación cada vez más profunda contigo, Señor. Que tu presencia a través de tu Santo Espíritu se manifieste poderosamente en nosotros en esta mañana y que todo cuanto hagamos exprese, Señor,
la grandeza de tu nombre y traiga honra y gloria a ti y edificación a todos. Pues te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenos días. Es un placer estar otra vez delante de ustedes para servir y alabar a nuestro Dios. Vamos juntos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios con nuestras alabanzas. Ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dice gracias, tu pueblo dice gracias, que grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, que grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
saber que en Él hay identidad, que Él nos dice quién somos. Soy yo para que el grande me aceptas. Me encontró en mi perdición su amor, su amor. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sin lo soy. Libre soy en esta su gracia. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Buenos días, hermanos. El Señor me los bendiga. Vamos a tener ahora este tiempo para orar por las ofrendas, por los diezmos, por los misioneros, por las misiones. Pero primeramente vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 12:12, que dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar vamos a leer aquí sobre los árabes libios de Libia. Dice así: destrozada por la guerra recientemente y la violencia constante, una Libia, una vez estable, se ha convertido en un símbolo cada vez mayor de división y tumulto. Según las fuentes, Libia es el hogar de más de 42 pueblos étnicos. El más grande de estos pueblos son los árabes libios, con una población de 1.9 millones. Los árabes libios viven en todo el país de Libia, pero se concentran en las ciudades más pobladas de Trípoli y Bengasi. La difusión del evangelio es un desafío en este país debido a las continuas amenazas a la seguridad, como los robos de automóviles y los secuestros. En tal ambiente, los pocos creyentes existentes encuentran difícil compartir su fe. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que tú nos regalaste, que podemos venir aquí para alabarte, para exaltar tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Gracias por el dador alegre. Gracias, Señor, porque cada diezmo y ofrenda es para engrandecer tu reino. Bendito eres, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, Señor y Padre. Estamos aquí, Señor, como siervos tuyos, Padre Santo, para trabajar para tu obra, Señor, para que otros puedan conocer tu palabra a través de nuestro testimonio, Señor. Bendito eres, Señor. Te ruego, Señor y Padre, que tú seas con los misioneros, Señor, que están extendidos por todo el mundo, Señor. Sé muy especial por aquellos, Señor, que tienen que ir a las zonas rojas, Señor y Padre, para plantar tu palabra, para plantar tu semilla, Señor y Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que ellos hacen, Señor. Y nosotros, Señor, que podamos juntos, Señor, orar, Señor, para que aquellos, Señor, esas almas perdidas que no te conocen, Señor y Padre, puedan venir al arrepentimiento ante ti, Señor. Te ruego, Señor, que oremos para que haya una unidad entre los creyentes en Libia y que estos sean una herramienta de testimonio para los perdidos a su alrededor. Padre amado, permite que el puñado de creyentes en Libia crezca y sean valientes en su fe. Oramos por una estabilidad renovada en Libia, por el bienestar de las personas que viven y trabajan allí. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas veces a lo mejor nos encontramos que le estamos pidiendo mucho a Dios, y a veces hay que tomar un paso hacia atrás y en vez de pedirle, vamos a darle gracias, vamos a ofrecerle una oración de gratitud, y vamos a hacer eso por esta próxima noche. No tengo más.
más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más de mí para un rey. Solo mi alma y una eres la razón, mi respuesta con todo lo que soy. Te alabo, Dios, y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos, alábalo. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos, alábalo. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración. Vamos, alábalo. Levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una aleluya, Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos poder alabarte, alabar tu nombre y glorificarte, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Y qué privilegio es ser llamados tus hijos, Señor. Y que podamos tener gratitud todos los días, Señor. Sé con nuestro pastor en esta mañana, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones a lo que tú tienes para decirnos esta mañana, Señor. Que la palabra de Él sea una palabra de vida, Señor, como tu palabra, Señor. Que podamos ser ministrados en esta mañana, Señor. Sé con el resto del día, Señor, y el resto de la semana. Y que podamos ser más como tú todos los días. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Y quiera Dios que cuando no tengamos nada que ofrecerle a Dios, podamos nosotros humildemente ofrecerle un aleluya, un gloria a Dios. Que podamos nosotros decir, Señor, alabado sea tu nombre. Yo creo que muchas veces nosotros olvidamos, como en otras tantas veces hemos dicho, olvidamos nosotros lo esencial de la vida como hijos de Dios para adorarle a Él.
Y a veces pensamos en la complejidad de las cosas, a veces pensamos que una vida de adoración es una vida compleja o una vida llena de dificultades para adorar a Dios. Sin embargo, la adoración a Dios es algo sencillo. Es expresarle tu corazón a Dios, es venir ante su presencia, es honrarle por lo que Él es simplemente decirle aleluya, gloria sea a tu nombre, exaltado sea por siempre. Y así que es bueno que nosotros pensemos en eso hoy. Y antes de empezar, quisiera darle la bienvenida una vez más a nuestro otro Henry, que nos visita de Japoca, es Japoca, ¿verdad? De Japoca. Y también quiero pedirle entonces a nuestra hermana Melissa que ella presente a su invitada en esta mañana y que nos... Amén, amén. Pues siéntase bienvenida entre nosotros. Sí, algunos queriendo venir al calor, otros queriendo irse al frío, pero así estamos. Es parte del mover. Pero siéntese una vez más, ambos bienvenidos a este lugar. Y esperamos que en alguna manera podamos bendecirles a través de todo lo que hacemos. Porque nuestra intención, nuestro único propósito es dar honra y gloria a nuestro Dios. Que Dios sea exaltado en todo lo que hacemos. La razón por la cual nos reunimos es para honrar a Dios, expresarle a Él nuestra adoración, nuestra gratitud. Y es bueno que nosotros pensemos en ello. No estamos aquí para adorarnos a nosotros mismos, ni reconocer mérito humano alguno, es exaltar a Cristo. Y exaltar a Cristo y solo a Cristo. Así que permítame en alguna manera poder en esta mañana, a través de su palabra, que podamos ser bendecidos y retados. Hemos estado siendo confrontados por la palabra en medio de los tiempos y circunstancias en que vivimos como iglesia, en medio de las bendiciones que Dios ha traído a nuestra iglesia y las oportunidades para continuar con la labor que Él nos ha encomendado, esparcir su evangelio, su palabra, donde quiera que Él nos lleve y estemos. Y ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que nosotros podamos seguir honrando a Dios en todo. Así que pensemos en eso, porque hemos estado caminando a través de la Escritura del Antiguo Testamento y hemos mirado el cruce del Mar Rojo, el pueblo que fue llamado a marchar, a confiar en el cuidado de Dios, en la dirección de Dios y simplemente marchar. Marchar para poder ver la bendición del mar abierto, por donde el pueblo pasaría en seco y en seguridad y en protección, y cómo Dios destruiría a sus enemigos. De igual manera hemos podido ver a través de la Escritura toda la provisión de Dios cuidando a su pueblo en el desierto, cómo Dios los sostuvo, cómo Dios proveyó alimentos para ellos, su cuidado, su protección, mientras ellos marchaban y caminaban en ese peregrinar. Y cómo eso nos habla a nosotros de la importancia de ver que mientras estemos en este mundo, como dice la Escritura, extranjeros y peregrinos, tenemos la continua provisión de Dios todo el tiempo. Dios nos ha llamado, nos ha pedido que marchemos y Él estará con nosotros siempre. Nos ha llamado con un propósito y nos dará todo cuanto necesitamos para cumplirlo. Y es importante que pensemos siempre en esto. Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, Dios ha llamado a nuestra iglesia con un propósito. Nos ha establecido en este lugar con un propósito y Él proveerá todo cuanto necesitamos para cumplirlo. Cuando nos acercamos a Dios y entendemos que es Dios orquestando nuestras vidas y es lo que Dios orquesta en nuestras vidas, lo que Dios mueve en nuestras vidas, siempre es para traer gloria a Él y edificarnos a nosotros a una vida de mayor obediencia y dependencia de nuestro Dios. En ese andar, Dios siempre va a proveernos. Dios siempre va a cuidar de nosotros. Seguir el llamado de Dios y desear hacer su voluntad tiene como consecuencia estar dispuestos a depender completamente de su guía y de su cuidado. Responder, seguir el llamado de Dios, decirle a Dios, heme aquí, envíame. Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, haz lo que tú quieras con mi familia, haz lo que tú quieras con nuestra iglesia. Eso implica estar dispuesto a depender completamente de su guía y de su cuidado. En otras palabras, no marchamos por vista,
marchamos por fe. No confiamos en lo que vemos, no confiamos en los recursos, pero cuando usted decide seguir el llamado de Dios, tiene que estar dispuesto a depender de Dios, a donde Él lo guíe, y de su cuidado y de su protección. No procurar otra cosa que rendirle a Él toda la gloria. Ahora yo quiero remontarnos un poquito a la primera historia de la Biblia. Y nuevamente hemos estado recapitulando varias veces el estudio de los primeros momentos de la historia que se nos narra en la Escritura. Porque es tan importante volver a los inicios, es tan importante volver a la simiente, al origen de todas las cosas para poder establecer exactamente cuáles son los propósitos generales de Dios para nuestras vidas. Así que cuando nosotros nos vamos a Génesis, aprendemos algo sencillo y compartíamos eso en esta mañana. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe surgió por la voluntad absoluta de Dios. Todo lo que existe surgió sola y sencillamente por el mandato libre y soberano de Dios. No hay nada en toda la creación que no sea obra del mandato soberano de Dios. En otras palabras, nada acontece sin que Dios no sea causa primera. Nada acontece en este mundo que esté fuera del control de Dios. Eso implica aún aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Aún aquellas cosas que pudieran parecer malas, Dios está al control de ellas. Y nada acontece sin que Dios esté al control. Nada, absolutamente nada. Todo se sujeta a Dios, todo está restringido por la mano soberana de Dios, pero a su vez Dios se involucra de forma personal con su creación. Dios no puso la creación ahí y la abandonó y se alejó y dijo, bueno, ahora caminen como ustedes quieran. No, Dios está al control y personalmente se involucra con sus hijos. Dios no te llama a la salvación y ahora te dice, bueno, eres salvo, ahora tu vida depende de ti. No. Dios está al continuo cuidado tuyo y busca que tú tengas una relación continuamente creciente en una relación personal con Él. Porque Dios es un Dios personal, no es un Dios lejano. Y aunque Él habita en luz inaccesible, en la grandeza de su santidad y en el esplendor de toda su gloria, y nosotros en nuestra condición de pecadores no podemos alcanzarla, Dios sigue siendo un Dios personal y cercano. Dios es el Dios que se ha querido acercar a nosotros y lo ha hecho de forma especial a través de Cristo Jesús. Y nos ha hecho sus hijos, sus amados hijos, nos ha redimido, nos ha perdonado. Y es importante que nosotros podamos entender todas estas cosas, porque esto es un preámbulo de poder nosotros conocer a Dios en toda su plenitud y de cómo Dios obra. Es conocer al Dios de los cielos, al creador de todas las cosas, y también poder entender su forma de obrar. Y en todo eso radica a veces la vida cristiana. Somos nosotros los hombres los que lo complicamos todo en gran manera. Y nosotros a veces simplemente no escuchamos debidamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se ha estado hablando en más de una ocasión bajo los nuevos planes y proyectos de nuestra iglesia en cómo poder escuchar con claridad a Dios. Y hemos dicho, si escuchamos a Dios claramente hablando, entendemos cuál es su mover. Y obviamente cuando usamos esta expresión, no estamos hablando de escuchar audiblemente a Dios. Estamos ser entendidos de que Dios manifieste su voluntad de una forma clara y sencilla a nuestras vidas, que no quepa duda que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo interesante es que cuando decimos esto, muchas veces estamos dando a entender que Dios esconde sus propósitos. Cuando nosotros decimos es necesario poder ser entendidos y que Dios nos hable claramente para hacer su voluntad, bueno, es que Dios siempre habla claramente. Somos nosotros
lo que hemos endurecido nuestros oídos para escuchar con claridad. Pero Dios siempre habla claramente. Dios no esconde su voluntad ni sus propósitos. Dios es un Dios que se ha revelado. Por eso le hablaba acerca de Génesis. La intención de Dios es que le conozcamos. Y el propósito de Dios es que conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Si nosotros pensamos, bueno, pero es que hay tantas cosas en este mundo que a veces nos perturba el poder entender a Dios o escuchar claramente a Dios. Bueno, ya lo dices, es tú o mi limitación la que impide que yo escuche claramente, pero Dios ha hablado claramente. En todos los aspectos de nuestras vidas. Y puede que usted pueda decir, bueno, es que yo siempre he estado luchando con el entendimiento de la voluntad de Dios. Bueno, exactamente eres tú el que estás luchando por el entendimiento de la voluntad de Dios, pero los propósitos de Dios son claramente manifestados a sus hijos. Porque Dios no esconde sus propósitos a sus hijos. Cuando sus hijos desean honrarle y glorificarle únicamente a Él y a Él darle toda honra y toda gloria. Somos nosotros los que nos hemos hecho tardos para oír el buen consejo de Dios. Somos nosotros. Somos nosotros los que nos hemos hecho tardos. Ahora yo quiero nuevamente hoy llevarles a un libro del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión llevarlos al libro del profeta Jeremías. Y en el profeta Jeremías, yo quiero que vayamos al verso 23. Y déjenlo abierto ahí, no lo vamos a leer aún, déjenlo abierto. Para poder entender un poquito antes de leerlos, dónde estamos con respecto al profeta Jeremías y quién es el profeta Jeremías. Y darle un poquito de introducción. Bueno, el mismo profeta se introduce en el capítulo 1, quién es el profeta. Y este es uno de los profetas del pueblo, del tiempo del pueblo de Israel, que comenzó su ministerio siendo bien joven. Y en todo su ministerio, él, ministerialmente hablando, él no tuvo ningún resultado positivo. Ninguno de sus llamados fue un llamado a que tuvo la respuesta de que el pueblo se volvió a Dios en arrepentimiento. De hecho, parte de su llamado fue simplemente anunciarles al pueblo su condición y el juicio que vendría de parte de Dios. Fue amonestarles acerca de exactamente cuál es vuestra condición, dónde ustedes están, cómo han torcido el buen consejo, cómo se han apartado de Dios, cómo se han ido tras otros dioses y han ignorado a Dios. Y vendrá juicio. El contexto histórico, él comenzó su ministerio bajo el ministerio del rey Joacín, el último rey bueno que tuvo Judá. El último rey que realmente procuró el bien espiritual para la nación. Después de este rey, todos los demás reyes se corrompieron en gran manera. Y todos los demás reyes le buscaron lugares y cultos de adoración a otros dioses y edificaron ídolos y casas que pervirtieron el consejo divino. En el contexto un poquito más político, bueno, el contexto en que estaban ellos primeramente bajo el dominio de Egipto y luego bajo el dominio babilónico. Y ahí entonces le van a abrir la historia de Daniel y Nabucodonosor, toda historia. En ese contexto es que surgió la historia. Así que probablemente Jeremías haya sido testigo de las primeras deportaciones o la primera llevada cautivos a Babilonia, y probablemente el grupo de Daniel salió bajo el inicio de su ministerio. Y Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén cuando vinieron también Nabucodonosor y destruyó toda Jerusalén nuevamente. Y hay varias historias. Este es simplemente el contexto para que entiendan un poquito el contexto de lo que está pasando. Pero un pueblo que se había hecho rebelde a Dios, había ignorado sus palabras, sus mandamientos, su necesidad, y habían comenzado a buscar otra complacencia en otras cosas que no fuera Dios. Ahora, mi pregunta para ustedes en esta mañana, antes de leer el texto y mirar los puntos principales que quiero compartir, es: ¿habrá algo en lo cual Dios se agrade que nosotros nos alabemos?
o algo en que nosotros podamos gloriarnos? ¿Habrá algo bueno o algo en lo cual Dios se agrada? O sea, o el tipo de jactancia o de gloria en la cual Dios se agrada. Probablemente digan, no, no hay ninguna. Bueno, hoy vamos a aprender que hay una. Hay una jactancia de la cual Dios se agrada. Así que les llevo a Jeremías capítulo 9, verso 23. Y quédense ahí con la pregunta en la mente. Así dice Jehová, capítulo 9, verso 23. Y vamos a leer hasta el 26. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, como todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Padre, guíanos en tu palabra y bendícenos, Señor, con tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Es importante que pensemos en esto. Cuando nosotros miramos el texto y entendemos el panorama en que Jeremías está dando este anuncio y está hablándole al pueblo y le está diciendo de su reverdía, Jeremías le ha dicho al pueblo anteriormente que hay dos cosas que ha hecho mala el pueblo. Así que si nos vamos a capítulo 2, al verso 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal que ha hecho el pueblo. Y segundo mal, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así que en el contexto en que Jeremías tiene su ministerio, está hablando a un pueblo que está rebelde a Dios, que ha ignorado a Dios y que ha buscado todos los medios para satisfacer su necesidad de adoración, de servicio, y han inclinado sus corazones a otros dioses y a toda clase de cosas que pueden recibir atención en sus vidas como primario. Pero lo interesante es que en el contexto, antes de llegar al capítulo 9, Jeremías le dice a esta nación, hay dos males que ustedes han cometido. El primer mal es que me dejaron a mí. O sea, me has abandonado, me has dejado. Y yo siendo la fuente de agua viva, yo siendo la provisión para vuestra necesidad, yo siendo el que puedo satisfacer la necesidad de tu corazón, yo que puedo ser el Dios que te dé bendición en todas las áreas de tu vida. Me has abandonado. Yo que soy el Salvador, el Redentor, el que puedo colmar tu alma de todos los bienes. Ese es el primer mal que hizo el pueblo. Pero para añadirle a ese mal, o para obviamente para poder complementar la necesidad, tuvieron que cavar para sí cisternas. Dice que cisternas rotas que no retienen el agua. Y esta es la ilustración. Dios es una fuente de agua viva. Un pozo, un manantial donde fluye agua que sacia la sed. Ellos abandonaron ese pozo, pero como tienen sed y como tienen que saciar su sed, ¿qué hacen? Se hacen cisternas para contener el agua, pero esas cisternas están rotas. Y yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido que beber agua de cisternas. O saben lo que es una cisterna. Entonces, si no saben lo que es la cisterna, ubíquense en una mini piscina pequeña. Un container que tú construyes de concreto para almacenar agua. Simplemente algo para almacenar agua. Más grande o más pequeño, de alguna manera. Pero esa agua se almacena ahí y al pasar de unos días, esa agua comienza a corromperse. Así que, por tanto, el sabor del agua cambia. Ya no es un agua fresca. No puedes saciarte la sed.
llega un momento que no puedes usarla para beber y podrás usarla para otras cosas, pero no para beber. Ahora imagínense, esa es la ilustración que está poniendo Jeremías y le está diciendo, ustedes abandonaron el agua que brota de un manantial continuo, agua fresca que puede ser tomada, bebida y que sacia la sed por cisternas. Pero para colmo esas cisternas están rotas, o sea que no retienen ni el agua. Por tanto, no van a poder saciar su sed porque no tienen el agua para beber. Ese es el contexto espiritual en que está hablando. Por tanto, en ese contexto y de muchas otras rebeldías que nos narra Jeremías en todas sus profecías y en todo lo que ha de venir al pueblo, de todos los juicios que han de acontecer, él llega al verso 23 del capítulo 9 y él dice, alábese, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay una jactancia que no agrada a Dios. Y vamos a ver cuál es la jactancia que agrada a Dios. Pero hay una jactancia que no agrada a Dios. O hay una, cuando hablamos de jactancia, puedo decir, hay un orgullo o una alabanza propia que no agrada a Dios. Y es la alabanza del sabio en su sabiduría. Bueno, yo soy sabio, entendido, yo puedo tener conocimientos y yo sé cómo emprender mi vida, yo sé cómo poder llevar adelante todo lo que puedo resolver, y esa es la parte del pueblo. Ellos creían que ellos podían ser librados de sus enemigos y prosperar como nación sin la ayuda y la dirección de Dios. Y eran sabios en el sentido de poder cómo emplear recursos. Dice, pero no se alaba el sabio en su sabiduría, porque al final esa sabiduría tampoco le pertenece. Ha sido dada por Dios como un don. Pero dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. No ponga en la sabiduría o en los recursos de conocimiento un motivo para grandeza o de jactancia. Yo he alcanzado conocimiento, yo he alcanzado gran sabiduría y entendimiento, por tanto. Y si pudiera ver la historia, mucho más atrás de la historia de Jeremías, porque es antes de Jeremías, y es la historia de Salomón. Un sabio, una sabiduría que vino de parte de Dios, pero la misma sabiduría que había recibido cuando comenzó a ser objeto de su jactancia y de su gloria, fue para su destrucción. Y es importante, y cuando hablamos quizás nos vamos un poquito más a la historia hacia adelante y llegamos a la historia de Pablo, Pablo decía, mi gloria es Cristo. Y yo tengo de qué jactarme, dice Pablo. Yo soy de la mejor tribu de Israel. Yo he sido criado en la mejor escuela. Yo soy fariseo de fariseos, o sea, yo tengo la estirpe de lo mejor de la vida religiosa y devota a Dios. Y he alcanzado grande conocimiento. Y mi devoción fue tal que yo perseguí a aquellos que pensaban que era en contra de Dios, a la iglesia. O sea, yo estuve dispuesto a perseguir a todo lo que se levantaba en contra de mi Dios, creyendo que estaba correcto. O sea, un modelo de vida de devoción a Dios, un modelo en cuanto a persona instruida y un modelo en cuanto a un hombre consagrado a su nación. Dice, pero todo eso lo tuve por pérdida, por el amor a Cristo. O sea, no había nada en que pudiera gloriarme, más bien eso era un tropezadero para mí. Así que dice que la jactancia de la cual no se agrada a Dios es la del sabio en su sabiduría. Es de esos que confían más en su conocimiento y en su capacidad intelectual que en la provisión divina, y aún en eso no le dan gloria a Dios. La del valiente en su valentía. Vienen los enemigos, estamos preparados, podemos hacerle frente. Y ese sería el contexto. Él está anunciando a la nación que vendrá juicio y que otras naciones vendrán sobre ellos y que les van a destruir y que les van a masacrar. Y probablemente se levantara algunos y era bueno, nosotros estamos preparados para hacer guerra, hemos sido hombres criados en el combate y estamos preparados, no le tememos a nuestros enemigos.
Y el Señor le dice, bueno, no se alabe el valiente en su valentía. No confíes en que tú puedes ser valiente si enfrentar a tus enemigos con coraje, sin temor alguno. Más bien podríamos pensar en el ejemplo de David, que se paró ante el gigante y le dijo, bueno, no vengo a ti por mi destreza militar, la cual no tengo ninguna. No vengo con las espadas, ni con escudo, ni con armadura. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, no es mi valentía, no es mi coraje, no es, oh, este hombre ha ofendido a los ejércitos de Dios. Y yo tengo el suficiente valentía y coraje y mi destreza para destruirlo. No. Dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a hoy a vencer y cortaré tu cabeza. Eso fue lo que le dijo David a Goliat. Pero no se jactó en su valentía, ni en su coraje, ni en su capacidad para hacerle frente al enemigo. Más bien descansó en la provisión divina y en la fortaleza que podía haber recibido de parte de Dios, en el cuidado que Dios había tenido siempre de él cuando enfrentó los peligros. O sea, que de qué jactancia no se agrada a Dios, Dios no se agrada de la valentía, y eso podemos aplicarlo a otros. No importa, yo estoy dispuesto, Señor, a servirte en cualquier contexto. Señor, yo he sido entrenado, preparado, para colmo de entrenamiento, te serví en Cuba. Qué mejor entrenamiento y qué mejor campo de combate que ese. Así que yo puedo ir a las naciones. Señor, no importa los retos que vengan, las oportunidades que vengan, yo estoy preparado y no tengo miedo y enfrentaré lo que venga. Cuidado, porque no es de nuestra valentía. No podemos jactarnos de la disposición o del coraje en el buen sentido de la palabra, eso que te impulsa a enfrentar cualquier reto en tu vida. Señor, yo estoy preparado, así que enfrentaré todos los retos con valentía, sin temor alguno. Señor, no temeré lo que venga por delante. Cuidado, porque no es de nuestra valentía o en nuestra disposición o en nuestra falta de temor. Es en la provisión de Dios en la que debemos confiar. Es en el poder de Dios que nos acompaña. Es en su gracia que nos llevará adelante en los propósitos que Él ha trazado. La del rico en sus riquezas. Y la Biblia nos advierte muchas veces, hay de aquellos que confían en las riquezas. Hay de aquellos que ponen su mirada o su atención en los recursos. Señor, tenemos todos los recursos, podemos enfrentarnos. Señor, tenemos propiedades que valen millones, así que podemos enfrentar cualquier reto que venga. Bueno, lo que hoy cuesta millones, mañana puede costar 10 centavos. Así que no confiamos tampoco en eso. Señor, tú nos has levantado y nos has capacitado. Lo interesante es que muchas veces Dios nos dice que no es en base a los recursos y las oportunidades que Dios está trayendo a nuestra iglesia es una muestra clara de que no es en por nuestros recursos. Así que de las jactancias que Dios nos agrada es de las jactancias del rico en sus riquezas. Señor, hemos acumulado bienes, tenemos bienes, podemos prosperar. Bueno, es testimonio de que Dios no se glorifica y no bendice eso. No significa que las riquezas sean malas, eso no está diciendo el texto. Pero la jactancia en la riqueza sí es mala y Dios no se agrada de ellas. Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y hay centenares de ejemplos en la Biblia que nos demuestra exactamente cuáles las consecuencias de confiar en las riquezas y no confiar en el Dios que nos hace administradores de los recursos que trae en nuestras manos. Y es importante que pensemos en ello. Porque hay una jactancia de la cual sí se agrada a Dios. Hay muchas cosas de las cuales Dios no se agrada, pero esta jactancia Dios se agrada. ¿Y cuál es la jactancia? El mismo texto nos responde. Dice, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. O sea, hay razones para alabarnos. Hay razones para sentirnos orgullosos. ¿Cuáles son? En entenderme y conocerme, dice Jehová.
O sea que la jactancia de la que se agrada a Dios es en entender y conocer a Dios. Así que si alguien conoce a Dios, y ese era el contexto de Jeremías, ¿sabe el pueblo en qué se deben de sentirse alabados o en qué se deben alabar a sí mismos o llenarse de jactancia o de orgullo en entender y conocer a Dios? Si ustedes han conocido y entendido a Dios y por tanto de ahí nace un corazón que le sirve y le honra, siéntanse orgullosos de eso. Obviamente, cuando estamos hablando de jactancia y de orgullo, estamos hablando en la medida de lo que es racional e entendiblemente sano. No es que usted le refresque a otros, oh, yo sirvo a Dios y yo soy un buen creyente y yo soy el mejor de todos los creyentes y devotos. No sé, eso es lo que está hablando el texto. Porque entonces caerías en la primera capítulo. Es la jactancia de conocer a Dios, de entender a Dios. Otros dirían de más bien ser conocidos por Dios. Pero esa es la jactancia que le dice el pueblo. Ustedes se han jactado, ustedes se han alabado a sí mismos de cosas que realmente son vanas y temporales. En vez de alabarse en entender y conocer a Dios. Y no creo que haya oportunidad para una alabanza en exceso cuando entender y conocer a Dios es algo en que estamos en un proceso continuo de conocimiento. No creo que hayamos alcanzado un conocimiento y un entendimiento tal de Dios que entonces podamos sentirnos por encima de alguien. Eso no es lo que el texto está diciendo. Pero dice, alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme. En entender a Dios. Y si nosotros miramos la Escritura, todo el intento de Dios es exactamente que le conozcamos a Él y vayamos a una relación de obediencia y fe. Todas las Escrituras se trata de revelarse, Dios revelándose a conocer a nosotros para establecer una relación en que nosotros vayamos a Él continuamente en obediencia y fe. Dios nos revela su amor, su misericordia, su grandeza, su santidad, el que es el creador de todas las cosas y sustenta todas las cosas, a fin de que tú y yo entremos en una relación de obediencia y fe. Y no necesariamente en ese orden, simplemente son palabras para decir lo que suenen con cierta armonía. Así que podemos decir que Dios quiere que nosotros le entendamos, que le conozcamos y que en base a eso establezcamos una relación de obediencia y fe, o de fe y obediencia. Si suena mejor al oído, en el orden más bíblico o más teológicamente hablando. Creemos a Dios y por tanto le obedecemos. Pero estas son dos cosas que van juntas de la mano. Cuando usted no obedece es porque usted no ha creído. Y viceversa. La obediencia es una muestra de tu fe. Usted obedece a Dios porque le cree a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, usted vive una vida en obediencia a su palabra. Usted procura vivir conforme a lo que Dios está establecido. Si Dios dice que Él va a ser tu proveedor, no te será ningún problema desprenderte de recursos y ponerlos a disposición del reino. Pero cuando tú realmente no crees o no lo puedes hacer, es porque no has creído a Dios. Por tanto, te vas a alabar en entender y conocer a Dios y no en las riquezas o en los recursos o en la sabiduría. Añade a esto, dice que otra punto que menciona de que se alabe, dice en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así importante que no solamente es entender y conocer a Dios, es reconocer el obrar de Dios. Cómo Dios obra, cómo es Dios que se manifiesta, cómo es Dios que Él al hacer presencia y establecer su mover en medio de las naciones, de las comunidades, de tu familia, en tu vida, en tu iglesia, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra. Y Él dice que Él obra en misericordia. En otras palabras, Dios muestra su amor y derramado por causa de su fidelidad
a su propio pacto. Y es importante que pensemos en esto, porque es algo que el pueblo de Dios había olvidado, es algo que la nación de Israel había olvidado. Y que Nehemías le está recordando. Ustedes se han olvidado de Dios, por tanto han olvidado de la manera en que Dios obra. Y Dios obra siempre en misericordia. Él muestra su amor y derramado únicamente por causa de su fidelidad a su pacto o a sus promesas. Las razones por las cuales Dios derrama misericordia es el mismo. No somos tú y yo. No es ni siquiera el pueblo. Si nosotros miramos, podemos encontrar en varias épocas del pueblo de Dios que el pueblo venía a Dios, le servía, mostraba gratitud, adoración por un periodo de tiempo. Pasado el periodo de tiempo, el pueblo volvía a olvidarse de Dios y volvía a sus rebeliones, a levantarse otros ídolos, otra clase de adoración, y Dios traía juicio sobre ellos. Y nuevamente el pueblo entendía que Dios le estaba juzgando y que estaban siendo condenados y que la ira de Dios estaba sobre ellos y se volvían a Dios. Y al volverse a Dios, Dios derramaba nuevamente misericordia. Y ese es el proceso que vemos en todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez. La causa de que Dios derrame su misericordia es su fidelidad a sus promesas, al pacto que Él ha establecido. Y Él ha establecido un pacto con nosotros que lo ha hecho en Cristo Jesús. Y en ese pacto Él promete exactamente salvación, vida eterna, perdón, redención para todos aquellos que acuden a Cristo. Y solo a Cristo y únicamente a Cristo. Y es importante que pensemos en ello. Obrar que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Pero también dice que Dios es un Dios que obra en juicio. Él gobierna con justicia. Él gobierna con justicia. Y hablábamos esta mañana acerca de las bendiciones de Abraham y de las palabras cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y te haré a ti, en ti haré que todas las naciones sean benditas. Al que te bendijere lo voy a bendecir y al que te maldijere lo voy a maldecir. Esto está ahí parafraseando un poco Génesis capítulo 12, algunos versos acerca del llamado y del pacto de Dios con Abraham. Porque Dios es un Dios que obra en juicio. Y a veces no hablamos mucho acerca del juicio de Dios y hablamos más del amor y las bondades y la misericordia de Dios. Pero dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Con aquellos que retienen la verdad con injusticia. Dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios está sobre ellos. Porque Dios es un Dios de justicia y que Él le dará la retribución conforme a sus obras a cada uno. Y que un día llegará el momento del juicio en el que todos daremos cuenta delante de Dios. Y ese día, solo aquellos que en Cristo hayamos alcanzado el perdón y la salvación, todos aquellos que hayamos abrazado la salvación que está en Cristo y nos hallemos en Cristo, solamente aquel día entonces no seremos juzgados. Pero dice que también es un Dios que obra en justicia. O sea, Dios sigue su propia norma o regla. Dios no es un Dios que obra arbitrariamente. Dios es un Dios que obra y actúa conforme a su propio carácter. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios santo. Dios es un Dios soberano y es un Dios justo. Su soberanía no implica que va a orar arbitrariamente, sino que Él tiene normas para orar. Y Él le facturó esas normas a su pueblo para que su pueblo viviera por ellas. Cuando Dios reveló su palabra la ley, Él estaba revelando su carácter santo, su carácter justo, su carácter misericordioso. Y le estaba diciendo al pueblo, estas son las normas por las cuales ustedes deben vivir. Si nos acercamos a Dios, es necesario que andemos como Él y que nos comportamos como Él. Pedro dice, es necesario que seamos santos, como Él es santo. Es necesario que nosotros entendamos la gravedad del pecado y la gravedad de nuestras malas obras.
Pero también Dios nos llama a que nosotros podamos sentirnos gozosos o alabarnos a nosotros mismos por entender y conocer a Dios. ¿Sabes qué? No hay mayor gloria para ser humano que hallarse en Cristo. El mayor de todos los bienes, la mayor de todas las riquezas es ser un hijo de Dios, salvado y perdonado en Cristo. Lo demás es temporal y pasajero. Llamarse hijo del gran rey, del rey soberano, de aquel que gobierna toda la creación con justicia. No hay mayor mérito que eso. Y no hay mayor mérito que poder servirle, añadiendo a eso. De hecho, la única cosa que nosotros pudiéramos sentirnos, alabarnos a nosotros mismos, es en el sentido de que hemos sido hechos hijos de Dios por su gracia. Esa sería la única razón para nosotros sentirnos alabados o alabarnos a nosotros mismos, sabernos hijos del gran Dios de los cielos. Porque ni nuestro servicio, ni lo que hacemos para Dios debe ser motivo de la alabanza. Eso es una consecuencia de lo que ya somos. Es mucho más importante ser un hijo de Dios que ser un siervo de Dios. Porque siervo no se llega sin ser hijo. No podemos ser siervos de Dios si no somos sus hijos. No podemos servir a un Dios quien no es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es importante que pensemos en esto. Es importante que siempre que respondamos a la pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto para nosotros hoy? O sea, ¿cuál es la enseñanza? Lo que Jeremías dice al pueblo, ¿qué aprendemos nosotros hoy? Y quiera Dios que cada vez que leemos la Escritura, en cualquier porción, nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Qué nos enseña esto para nosotros hoy? Porque el texto tiene un significado, y tuvo un significado y un contexto, o un momento histórico para los que lo recibieron. Ahora nosotros que lo estamos recibiendo hoy, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, el mayor interés de Dios es que le conozcamos y entendamos, que le conozcamos a Él. Que crezcamos cada vez más en el conocimiento de quién es Dios. Y la única manera de hacerlo es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer, por tanto podemos conocerle. Dios ha querido revelar su propósito, por tanto podemos entenderle. Y esto solamente es posible, solamente es posible conocer y entender a Dios cuando nosotros le creemos y comenzamos a obedecerle. Tú podrás entender a Dios y entrar en una relación con Él cuando tú estás dispuesto a caminar con Dios. Abraham no pudo aprender toda la grandeza de ese Dios y sus promesas si él no hubiese salido de su tierra y de su parentela. Si él no hubiese hecho en obediencia y en fe moverse conforme al llamado y propósito de Dios. Lo mismo Moisés, lo mismo Noé, lo mismo los apóstoles, el mismo Jeremías, que no encontró respuesta positiva en los 40 y tantos años de su ministerio. Y al final vio a Jerusalén siendo destruida. Así que pensemos en ello. Dios está interesado en que reconozcamos su manera de obrar, la cual se caracteriza por su misericordia, su juicio y su justicia. Dios obra siempre amorosamente, pero obra con rectitud y con justicia, conforme a las propias normas de su carácter. Dios no va a contradecir su carácter nunca, en ninguna manera, para cumplir sus propósitos. Bueno, es que estoy moviéndome en esta área y yo creo que es posible que Dios tenga una excepción conmigo. No, no la va a tener. Eres joven o una joven, decidiste casarte con un inconverso, con alguien que no teme a Dios. Dice, bueno, pero Dios puede hacer una excepción y traerlo a Cristo. Tu desobediencia acarrea consecuencias y tu pecado te va a alcanzar. De una forma u otra. Abandonas el llamado de Dios
o la integridad, no pagas tus taxes, no sé, eres injusto a la hora de pagarle a tus empleados, falsea las nóminas, no sé, todo lo que puede ver los ejemplos. Mientes en cualquier área de tu vida, eso no va a traer buenas consecuencias. Eso, Dios no va a hacer excepciones. El juicio te alcanzará, la justicia te alcanzará. Y es importante que nosotros pensemos. Muchas veces nosotros somos, lo que recibimos es consecuencia directa de lo que estamos sembrando. Si tu alabanza está puesta en tu sabiduría, en tus riquezas, en tu valentía, aún cuando estas cosas la estés proyectando hacia áreas positivas de tu vida y no te enfocas en conocer cada vez más a Dios, en entender cómo Dios obra. La única manera que podemos movernos como iglesia a los próximos retos y oportunidades de servicio es si entendemos el obrar de Dios. ¿Cómo podemos discernir que algo viene de Dios? Tienes que entender la manera en que Dios obra. Y que si que Dios ha querido bendecirnos es única y absolutamente por su misericordia. Y que Dios va a seguir obrando en rectitud todo el tiempo. Y que Él no premia nuestro orgullo, nuestra alabanza, Él premia el que nosotros le conozcamos y entendamos cada vez más y que nos movamos en fe y obediencia. Así que quiero terminar en esta mañana con un conjunto de preguntas para que las reflexionen y quizás alguna de ellas pueda quedar en sus mentes si no toman las notas. Para poder discernir el mover de Dios en lo que nos está presentando es importante reconocer que por la misma razón de que Dios no se agrada de la jactancia del sabio o del valiente o del rico, es que no busca estas grandezas cuando obra a nuestro alrededor. En otras palabras, como mismo Dios no se agrada ni de la jactancia del sabio, ni de la jactancia del valiente, ni de la jactancia del rico, es que Dios no busca estas grandezas cuando obra a nuestro alrededor. Dios no está interesado en que tú y yo seamos sabios, que seamos valientes o que seamos ricos. En cualquier área de la vida, Dios está interesado en que tú y yo le conozcamos. Es eso. Por tanto, es importante que nosotros seamos sabios a la hora que respondemos a esta pregunta. ¿Me conduce esto, lo que Dios esté trayendo a tu vida, me conduce esto a conocer mejor a Dios? Algunos quizás están preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta área? Y algunos están orando porque Dios derrame su bondad, su voluntad y su propósito en vuestras vidas. Y ustedes puedan entenderlo. Bueno, pues respóndete a esta pregunta. ¿Me conduce esto, lo que sea, por lo que estés orando o por lo que se te está presentando en tu vida? ¿Te conduce eso a conocer mejor a Dios? ¿Me provoca esto un mayor entendimiento de quién es Dios? Señor, estoy orando por si estudio algo o me voy a otra universidad, si adquiero este trabajo o me voy a otro trabajo, si establezco una relación con esta persona o con esta otra. Bueno, respóndete, ¿me provoca eso? O sea, eso que tú estás pidiendo provoca un mayor entendimiento de quién es Dios. ¿Te acerca eso a Dios? ¿Me mueve esto a creer y obedecer más y mejor a Dios? Si eso tú lo adquieres, si eso que está llegando a tu vida, si eso por lo que estás pidiendo llega a tu vida, eso te va a mover a creer y obedecer más y mejor a Dios. Me ayuda a reconocer su obra en misericordia, amor, juicio y justicia. ¿Puedo ver a Dios detrás de lo que está sucediendo? ¿Puedo yo vislumbrar la luz del gran yo soy detrás de esta oportunidad que está viniendo a nuestra iglesia? ¿Podemos responder a eso con cierto grado de certeza? Porque es importante. Todo lo que Dios traiga a tu vida viene para crecimiento espiritual y un mejor entendimiento de Él. Él no va a traer a tu vida algo que sea para tu mal, que sea para tu caída, que sea para tu destrucción. Puede que pases por momentos difíciles y de confusión en tu vida,
Y esos momentos Dios puede usarlo para hacerte crecer. Pero cuando tú estás buscando los propósitos de Dios, la pregunta es, ¿esto me lleva a reconocer más su obrar en misericordia, su amor, su justicia, su gracia, sus bondades? ¿Contribuye esto a mi exaltación o contribuye para la honra y gloria de Dios? Bendita sea UBC, que alcanzó otras tierras, que alcanzó otros lugares, que hemos florecido cuando nadie lo ha hecho. Dios nos libre de tal jactancia. Dios nos libre que lo que Dios ponga en nuestras manos se convierta en una jactancia para nosotros. Señor, hemos crecido en medio de dificultades. Señor, hemos alcanzado las naciones. Oh, qué bueno, Señor, lo hemos hecho. Dios nos libre de tal jactancia. Y que Dios permita que todo lo que hagamos y emprendamos y las oportunidades que vengan a nuestra vida sigan contribuyendo para honra y gloria de Él. Y solo de Él. Es fácil enorgullecernos en medio de estos tiempos. Es fácil ver las oportunidades como una muestra de restregarles a otros, oh, lo que Dios me ha dado. Y estás hablando más de lo que Dios te ha dado que el Dios que te lo ha dado. Señor, lo que tú me has dado, pero te enfocas en lo que te dio y no en el Dios que te lo dio. Esa jactancia a Dios nos agrada. Dios se agrada de una jactancia que le honre a Él, que nos lleve a conocerle más, cada vez más, a una vida de dependencia, de adoración y de servicio a Él. Eso es lo que Dios quiere. Así que si usted es alguien que ha conocido al Señor, que usted está caminando con Dios, no importa el momento en que se encuentre en su travesía, no importa si usted ahora mismo la barca parece que se le va a hundir, o hay un muro que lo contiene y usted no puede avanzar. No importa si está en el medio del desierto y no hay agua, no hay alimentos, no hay provisión y usted no se siente donde está. Si usted ha comenzado a caminar con el Señor, si usted al sentir el llamado de Dios comenzó a moverse, comenzó a marchar, tenga por seguro, Él cuidará de usted. Él va a hacer provisión. Él va a derramar su gracia. Él le va a ayudar. Pero no se quede en el paso donde usted está. Hay escalones en nuestras vidas espirituales que Dios quiere que nosotros subamos. Hay escalones que Él quiere que tú y yo subamos, que alcancemos la plenitud. Hay cosas que Dios quiere en tu vida y no la va a obrar hasta que tú decidas moverte en fe y obediencia. Las bendiciones están delante de ti. El mar Rojo estaba ahí. El pueblo tenía que marchar antes de que se abriera. Y cuando ellos marcharon, el mar se abrió. Cuando ellos vagaron en el desierto, la provisión vino. Así que hoy tu vida puede que tú estés en una crisis, en una situación y no veas luz. En Cristo está la luz. Él está dando provisión. No te jactes en tu conocimiento o en que tú puedas resolver los problemas que tienes o en tu religión o en lo que tú has creído hasta el día de hoy. Y eso es para todos nosotros. Alábate en conocer y entender a Dios y entender su obra. Despójate de todo aquello que anula el que Dios sea engrandecido en tu vida. Despójate de todo aquello y con sinceridad de vuestro corazón, acércate a Cristo y de Él vas a recibir esa agua que brota como una fuente de agua viva que va a saciar todo tu ser. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y si al final del tiempo, yo no soy de los que me gusta hacer llamados al altar o a conversión, a la forma típica, pero si usted se siente libre y usted necesita una oración especial, si usted necesita una ayuda, si usted ha entendido que usted ha caminado sin Cristo hasta el día de hoy y usted necesita empezar a caminar a Cristo y usted quiere que nosotros podamos bendecirle y orar por usted y usted quiere pasar al frente, pedir oración o que oremos, siéntase libre. Pero mi deseo es que usted camine con el Señor,
que usted le conozca, que usted pueda entender la grandeza del Dios a quien servimos y adoramos. Padre, te alabamos. Te alabamos, oh Dios, en esta hora, reconociendo que tú eres el único digno de toda honra y toda gloria. Y a ti queremos entregarte, Señor, nuestras vidas. No queremos, oh Dios, enorgullecernos de nada. Queremos que seas tú, oh Dios, la grandeza de nuestro vivir. Que como Pablo decía, mi gloria es Cristo. Queremos nosotros, oh Dios, estar saciados de ti. Ayúdanos a entenderte y conocerte cada vez más. Ayúdanos a entender la manera en que tú obras, la manera en que tú, oh Dios, has orquestado todas las bendiciones y oportunidades que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a movernos en fe y obediencia. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en esta hora, por aquellos que están en aflicción, por aquellos que están enfrentando decisiones, por aquellos que quizás no ven una luz al final del túnel por el que andan. Ruego para que sea la luz de tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu manifiesto en sus vidas, trayéndoles a ti, Señor. Ayúdanos a todos a entenderte y a conocerte cada vez más y a honrarte, Señor, en todo momento de nuestras vidas. Y te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie y vamos escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy.